Hola querida comunidad, el día de hoy vamos a aprender a tejer un tapete a crochet con un diseño espectacular e ideal para darle un toque especial a tu habitación o a tus muebles, que sin lugar a dudas destacará por lo llamativo que es. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales: 3 colores distintos de hilo de algodón, un crochet de acuerdo a los hilos que usen. Paso a paso, comenzaremos realizando la base en donde después se irá tejiendo nuestro diseño. Con el hilo de color A realizaremos 5 cadenetas. Luego uniremos la cadeneta con un punto enano. Vuelta 1. Iniciaremos con 3 cadenetas. Luego 11 puntos altos en el círculo de cadeneta que realizamos. Uniremos la vuelta con un punto enano. Vuelta 2. Iniciaremos con 3 cadenetas. Luego 2 puntos altos en cada punto de la vuelta inferior, tejiendo en las hebras traseras de cada punto. Uniremos la vuelta con un punto enano. Vuelta 3. Iniciaremos con 3 cadenetas. Repetiremos el siguiente patrón hasta el final. Realizaremos 2 puntos altos en el primer punto. Luego un punto alto en el segundo punto. Uniremos la vuelta con un punto enano. Vuelta 4. Repetiremos el siguiente patrón hasta el final. Iniciaremos con 2 puntos altos en el primer punto, tejiendo en las hebras traseras de cada punto. Luego un punto alto en los siguientes 2 puntos. Repetiremos estas secuencias hasta la vuelta número 17. Una vez lista nuestra base, cortaremos el hilo y ahora tejeremos los detalles de nuestro tapete, los cuales serán tejidos en las vueltas en donde no tejimos en ambas hebras, es decir, en las vueltas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Gráfico 1. Iniciaremos en la segunda vuelta con el hilo de color A. Uniremos el hilo con un punto enano en la hebra en donde no tejimos. Repetiremos la siguiente secuencia hasta el final de la vuelta 2. Iniciaremos 3 puntos altos en el primer punto. Después una cadeneta. Posteriormente 3 puntos altos en el siguiente punto. A continuación, una cadeneta. Seguidamente 3 puntos altos en el siguiente punto. Así seguiremos tejiendo hasta el final.
Uniremos la vuelta con un punto nano y cortaremos el hilo. Gráfico 2. Iniciaremos en la cuarta vuelta con el hilo de color A. Uniremos el hilo con un punto nano en la hebra en donde no tejimos. Repetiremos la siguiente secuencia hasta el final de la vuelta 4. Realizaremos 2 puntos altos en el primer punto. Luego una cadeneta, después 2 puntos altos en el siguiente punto. Posteriormente una cadeneta. Así seguiremos tejiendo hasta el final. Uniremos la vuelta con un punto nano y cortaremos el hilo. Ahora tejeremos los picot del gráfico 2. Uniremos el hilo de color C con un punto nano. Luego 3 cadenetas al aire. Después un punto nano en el mismo punto. Posteriormente, un punto nano en el espacio de cadeneta. A continuación, 3 cadenetas. Seguidamente, un punto nano en el mismo espacio de cadeneta. Y así seguiremos tejiendo hasta el final de la vuelta. Uniremos la vuelta con un punto nano y cortaremos el hilo. Seguiremos repitiendo según corresponda el gráfico 1 y 2 de forma alternada. A continuación corresponde realizar las indicaciones del gráfico número 1 en la vuelta número 6. Gráfico 3. Ahora tejeremos el borde del tapete. Vuelta 1. Uniremos el hilo de color C. Realizaremos 3 cadenetas al aire. Después nos saltaremos 2 puntos. Posteriormente un punto bajo en el siguiente punto. A continuación 3 cadenetas al aire. Y así seguiremos tejiendo hasta el final de la vuelta. Vuelta 2. Iniciaremos la vuelta con un punto bajo. Luego 6 puntos altos en el espacio de cadeneta. Después una cadeneta al aire, posteriormente un punto bajo en el siguiente espacio de cadeneta. A continuación una cadeneta al aire, seguidamente 6 puntos altos en el siguiente espacio de cadeneta. Y así seguiremos tejiendo hasta el final de la vuelta. Vuelta 3. Iniciaremos con 2 cadenetas. Luego, en el tercer punto alto de la vuelta inferior, tejeremos un punto bajo. Después, 2 cadenetas. Posteriormente, 2 puntos altos en los 6 puntos altos de la vuelta inferior. A continuación, 2 cadenetas, seguidamente un punto bajo en el tercer punto alto de la vuelta inferior. Y así seguiremos tejiendo hasta el final de la vuelta.
Uniremos la vuelta con un punto enano. Vuelta 4. Iniciaremos con un punto alto en el punto bajo de la vuelta inferior. Luego un punto alto en el siguiente punto. Después una cadeneta, posteriormente un punto alto en el siguiente punto. A continuación una cadeneta, y así seguiremos esta secuencia hasta terminar de tejer el 12º punto alto. Luego un punto alto en el punto bajo de la vuelta inferior. Posteriormente tejeremos la secuencia de un punto alto. A continuación una cadeneta, seguidamente un punto alto. Y así seguiremos tejiendo hasta el final. Cambiaremos de color en el punto enano. Vuelta 5. Iniciaremos con un punto bajo en el primer punto alto de la vuelta inferior. Ahora repetiremos el patrón hasta el final. Tejeremos un punto bajo en el siguiente espacio de cadeneta de la vuelta anterior. Luego 3 cadenetas. Después un punto enano en el siguiente punto. Posteriormente repetiremos un punto bajo en el siguiente espacio de cadeneta de la vuelta anterior. A continuación 3 cadenetas, seguidamente un punto enano en el siguiente punto. Y así ya tenemos listo nuestro tapete a crochet, ideal para darle un toque especial a tu habitación o sorprender a alguna visita que venga a tu hogar. Te aseguro que donde lo utilices destacará. Cuéntame si te gustó este modelo de tapete a crochet y si quieres que realice otros modelos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.